Ok, estamos grabando nuevamente. Buenos días. Hoy entonces vamos a terminar de redondear un poco estos conceptos que habíamos hablado de interpolación con unas ideas que les quiero presentar de cómo se pueden utilizar o cómo creo yo que se van a estar utilizando eventualmente a nivel profesional estas técnicas de interpolación, ¿verdad? Para que puedan tener a lo mejor una perspectiva personal de hacia dónde creo yo que puede ir la utilización de estos métodos en el futuro. Ok, entonces primero tengo que retomar un poquito donde habíamos quedado en la clase pasada, sobre todo entendiendo de que habíamos hablado de ciertos conceptos, principalmente de temas de validación, que quedaron por allí un poco flotando. Entonces eso lo voy a retomar un poquito más adelante en la clase. Primero voy a hacer entonces una revisión rápida de lo que vimos con las funciones de bases radiales. Nosotros entonces habíamos hablado de que tenemos una función interpolante que creamos, que es una función que está creada con una combinación lineal de funciones no lineales. Esas funciones no lineales las llamamos funciones base, y esas funciones base habíamos dicho que en el caso de funciones de base radial, esas funciones base están creadas a partir de la misma función, pero desplazada y centrada en los puntos de entrada de nuestros datos, ¿sí? Entonces, decíamos que esas funciones base venían todas de la misma función y que la única diferencia era que esa función original o madre estaba desplazada y centrada en cada uno de los datos de entrada de la tabla. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, que ahora hacíamos un caso un poco más general, en el cual los datos no necesariamente estaban equidistantes, los datos de entrada no estaban equidistantes entre ellos, y lo que nos dábamos cuenta era que al entonces evaluar nuestra función interpolante que estamos ensamblando, al evaluarla en cada uno de los x de la tabla, ¿sí? Es decir, al evaluar esa función en x1, x2, x3, x4, nosotros para forzar a que sea una función interpolante tenemos que tener como resultado los respectivos valores de i1, i2, i3, i4, ¿no? De los respectivos valores de salida. De esa forma nosotros ensamblamos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que simplemente era evaluar nuestra función interpolante en cada uno de los puntos de la tabla. Y lo que nosotros entonces teníamos era un sistema de esta naturaleza expresado matricialmente, donde nos dábamos cuenta que en general esta matriz no necesariamente iba a ser una matriz de identidad como en los casos que habíamos visto de forma anterior o en clases anteriores, sino que en general esta matriz la íbamos a tener que ensamblar y la íbamos a tener que resolver nuestro sistema. Es decir, íbamos a tener que encontrar este vector de A para poder entonces utilizarlo como ponderador, ¿sí? en nuestro armado de nuestra función interpolante. Y lo que nosotros entonces hablamos en general era entonces que teníamos que tener cuidado con este parámetro B, que es el que define el ancho o el que define la característica de forma que tiene esta función base, la que vamos a deslizar, y ese ancho B tiene que ser seleccionado de manera, digamos, eh, inteligente, vamos a ponerlo por ahora. Vamos a decirlo de esa manera, vamos a hablar un poquito de cómo se puede seleccionar. Pero, en fin, el mensaje acá es que yo tengo que definir como usuario cuál es el valor B característico de la forma de esa base, de esa función base. En este caso, ese B nos dice a nosotros o nos define el ancho de esa función. Recuérdense que aquí lo relevante es que estas funciones, como se llaman funciones de base radiales, o como se llama, digamos, el método se llama interpolación con funciones de base radial, eso implica de que esta función que yo utilizo como función deslizante tiene que ser simétrica, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos restringiendo. Y puede ser simétrica con cualquier forma en general, ¿sí? No necesariamente tiene que ser
decreciente a medida que me alejo en X, puede ser creciente a medida que me alejo en X. Por ejemplo, pudiera ser una función que sea un polinomio X cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Que es una función que tiene una forma así, ¿no? Lo importante es que sea simétrica. Eso es lo que es relevante. Y bueno, entonces, nosotros lo que entendíamos era que, voy a quedarme aquí, lo que entendíamos era que al ser una función simétrica, esta matriz f que está allí es una función que va a ser, es una matriz que va a ser simétrica también. Y eso, bueno, tiene ciertas, digamos, características favorables para poder resolver nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Y esto es lo que permite principalmente a estos métodos escalar en número de datos de entrada, ¿sí? Es decir, yo puedo tener ahora 1 millón de datos y yo puedo seguir manipulando de cierta manera este sistema de ecuaciones debido a que por su simetría, yo entonces puedo, no necesito primero, no necesito ensamblar la matriz completa, porque por simetría puedo ensamblar solamente o la parte triangular superior o la parte triangular inferior, y yo ya tengo el reflejo, ¿sí? Por su simetría, no tengo que ensamblarla completa, no tengo que almacenarla completa tampoco por el hecho de la simetría, y después yo también puedo aplicar Cholesky para poder hacer la resolución de este sistema de ecuaciones. Entonces yo ahorro computacionalmente un montón, o tengo computacionalmente un montón de beneficios que me permiten a mí incrementar la cantidad de datos que yo tengo en mi tabla, ¿sí? Eso es lo que, digamos, eso es la ventaja de estas funciones de interpolación de base radial. Nosotros también decíamos que podemos entonces despejar nuestros coeficientes simplemente invirtiendo esa matriz y multiplicándola por el vector de y, y que después la función interpolante, ¿sí? Nuestra función y de x, la podíamos nosotros también interpretar de manera matricial a través de esta operación, ¿sí? Es un producto vectorial, una fila por una columna, ¿sí? Están sumándose término a término, y nosotros podíamos llegar entonces a una expresión donde poníamos el vector A, lo definíamos entonces como eso que teníamos, esa expresión que tenemos arriba, y eso hacía que ahora nosotros podíamos compactar una expresión matricial para nuestra función de interpolación, ¿sí? Nuevamente, si ustedes se fijan, esto es un vector columna, ¿verdad? Que está transpuesto, entonces en verdad es una fila. Esto es una matriz cuadrada y esto es pues una columna. Entonces, si ustedes sacan la dimensionalización o hacen el dimensionamiento de este problema, esto a mí me da un escalar, ¿sí? Recuérdense que esto entonces es n por 1, entendiendo n como el número de datos, esto es n por n, y esto que está acá es 1 por n, ¿sí? De tal manera que esta multiplicación me da a mí un escalar, ¿sí? Es decir, que si yo evalúo en esta expresión un x, eh, esto como salida me da a mí un número, no me da a mí un vector ni una matriz, ¿sí? Entonces, es, digamos, una expresión matricial de cómo se vería nuestra función de interpolación. Y matricialmente nos conviene expresarlo porque ya habíamos hablado de que la mayoría de los software, ya sea Python, Julia, R, MATLAB, por detrás tienen o funcionan principalmente con operaciones matriciales, ¿no? Entonces, digamos que facilitamos de cierta manera los cómputos para, para poder hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, en regla general, nosotros por ahí ya habíamos dicho también que el valor de b que uno selecciona tenía que ser más o menos, debería estar más o menos relacionado a la distancia que hay entre los puntos y típicamente a la mayor distancia que hay entre los puntos, es decir, a la distancia que hay con el vecino más alejado. Entonces yo me tengo que centrar en cada uno de los puntos X de mi tabla, ¿sí? Tengo los puntos X de mi tabla y tengo que calcular la distancia que hay entre un punto y los puntos aledaños, ¿no? Y tratar de entonces identificar la distancia
aledaña que sea la más alejada, ¿sí? Sacamos típicamente la diferencia que hay entre cada uno de los puntos, ¿no? La diferencia que hay entre un punto y el más cercano, el otro punto y el más cercano, y así sucesivamente. Y de esos puntos cercanos me quedo con el más alejado, ¿sí? Y eso me da a mí una idea de qué valor de B utilizar. No significa, ojo, no significa que ese valor de B nos va a funcionar, pero nos da a nosotros una idea de por dónde empezar a, a tomar ese valor, o digamos qué valor de B empezar a probar, ¿sí? Eh, en la tarea que está corriendo que se entrega el día de mañana, ustedes tienen que hacer algo de esta naturaleza y van a tener que seleccionar un B, y se van a dar cuenta que en la tarea, ¿verdad? Que por cierto, Diego, nuestro eh, auxiliar, les mandó un mensaje para que lo chequen, ¿sí? Lo tengan presente no sé si fue en el foro o fue directamente en un correo, en relación a esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje respecto a la tarea? En que efectivamente ustedes tienen que tratar de ver qué valor debe utilizar, ¿sí? No estoy diciendo que siempre va a haber una interpolación que nos vaya a gustar. Nosotros lo que tenemos que ir probando es con qué funciones de forma, qué funciones base, perdón, voy a trabajar, qué valores de B voy a trabajar, y bueno, probar diferentes B y quedarme con el que yo considere que me ajuste mejor los datos, ¿sí? O que me represente mejor los datos en mi tabla de datos. Entonces, seleccionar el B es todo un tema. Eso lo vamos a hablar ahora en unos minutos. Es todo un tema. Yo no pretendo que ustedes lo hagan de manera rigurosa, ¿sí? Sino que ustedes se den cuenta la importancia. La tarea tiene como objetivo es que ustedes se den cuenta la importancia de la selección de este parámetro B, ¿sí? Entonces, este parámetro B es lo que recibe, recibe el nombre de hiperparámetro, digamos en el contexto, en el léxico que se utiliza en esta área, ¿no? Y a estas funciones, que son las funciones deslizantes, se le conoce como kernel. Entonces, los kernel vienen definidos por hiperparámetros, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que nuestro kernel, que es la función como tal, la función que es simétrica, tiene un hiperparámetro, en este caso B, ¿sí? Ok, eso es como el léxico. Eso es lo que nosotros habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, también nosotros nos podíamos dar cuenta un poco de que existen diferentes funciones, ¿verdad? Deslizantes, es decir, existen diferentes kernels que yo puedo utilizar como funciones deslizantes, y cada uno de esos kernels va a tener un hiperparámetro, ¿verdad? Que puede o no tener la misma interpretación. En este caso, yo les coloqué a ustedes 3 kernels distintos que cada uno tiene un hiperparámetro que llamamos B, y que el significado de ese hiperparámetro es más o menos el mismo en cada uno de los kernels. Es decir, que el B significa más o menos el ancho de nuestra función deslizante en nuestros 3 casos, ¿sí? Pero no necesariamente ese parámetro, ese hiperparámetro, describe siempre la base, el ancho de la base de nuestro kernel, ¿no? Pero es lo que se tiende a hacer. Ok, entonces esto respecto a lo que nosotros vimos en la clase pasada. También yo les comenté algo sumamente importante en la clase pasada, y es que estos problemas de interpolación se pueden extender a múltiples entradas. Y esas múltiples entradas, entonces nosotros, en vez de trabajar en el caso anterior, donde trabajamos aquí si ustedes se fijan, lo que tenemos acá es nuestra función kernel, ¿verdad? Evaluada en un x que va a ser x1 menos x2, por ejemplo, ¿sí? Eso quiere decir que aquí va un x1 menos x2, ¿sí? Cuando se evalúa esa función. Lo que nosotros vamos a decir ahora es que para poder extender estos métodos de interpolación a múltiples entradas, nosotros vamos a dejar de trabajar, ¿verdad?, con funciones cuya
entrada aquí, cuyo argumento es un escalar, ¿sí? En este caso, el argumento es un escalar, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a trabajar con múltiples entradas, el argumento que yo voy a empezar a utilizar, ¿verdad? Va a ser ahora un vector, ¿sí? La salida de mi kernel, es un escalar, pero la entrada es un vector, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es que efectivamente acá dentro de mi función, ¿sí? Como entra ahora un vector, ese vector lo que típicamente se hace es sacarle la norma, L2, ¿sí? Básicamente es la norma del vector. Y por lo tanto la norma de ese vector es un escalar y al final esta función me termina dando un escalar cuando la entrada es un vector, ¿sí? En otras palabras, esta función lo que hace es tomar la norma de un vector y transformarla, ¿sí? Transformarla de alguna manera. Y esa norma del vector o ese vector va a venir definido entonces por las respectivas coordenadas de las entradas. Entonces, si yo tengo, en este caso, tengo dos entradas y tengo una salida, ¿sí? Por ejemplo, para hablar en algo un poco más concreto, yo pudiera tener un problema de una viga, yo pudiera tener entonces como entrada una fuerza y la ubicación de la fuerza. Y como salida, yo pudiera tener la deflexión que ocurre en la mitad de la viga, ¿sí? Entonces yo pudiera tener una tabla de datos, ¿verdad? Donde yo tengo aquí posiciones y fuerzas, y acá tengo yo las respectivas deflexiones. Y puedo tener varias combinaciones de fuerza y posición, y puedo tener la respectiva deflexión, ¿sí? De tal manera entonces que si yo quisiera ahora armarme esta matriz que está allí, yo lo que tendría que hacer es entonces evaluar o identificar, entonces, por ejemplo, acá voy a ver si puedo sacar un espacio aquí. Aquí. Si yo quisiera entonces tomar esta expresión que está acá, ¿sí? Y quisiera encontrar cuánto es la primera posición de esta matriz F, la que llamamos F, yo tendría entonces que identificar, ¿verdad? Esta función, que sería, tal vez esta no es tan interesante, vamos a ubicar esta, para que sean distintos, ¿sí? Entonces, si yo quiero identificar cuánto vale ese parámetro de la matriz, yo voy a decir entonces que mi vector S0 no es otra cosa que, ¿sí? Recuérdense que aquí sería esta combinación de dos valores y estamos diciendo que vamos a llamar a entradas A y P. Entonces yo tendría aquí que esto sería mi valor de A y mi valor de P, ¿verdad? Para el primer dato de la tabla. Entonces, estas dos componentes serían estas dos componentes de mi tabla de datos, ¿verdad? Y después yo tendría que el S1 sería entonces la otra combinación de fuerza y de ubicación de la fuerza, ¿sí? Esos serían mis dos vectores, S0 y S1. Y al restarlos, ¿sí? Al yo restarlos y tomar en cuenta entonces S0 menos S1, esto me da a mí un vector que va a ser A0 menos A1 y esto va a ser P0 menos P1, ¿sí? Y esto es entonces ahora el vector, o este es el vector que yo voy a utilizar para colocarlo en mi función. Entonces, al evaluar esto en mi función, ¿sí? Al yo evaluarlo en mi función, me quedaría que esto sería la exponencial de menos 4 sobre b, y aquí ahora tengo que sacar la norma, ¿verdad? De este vector S0 menos S1. La norma L2, todo esto
elevado al cuadrado, aquí me falta un paréntesis, y aquí me faltó otro paréntesis, ¿sí? Y esta norma L2 no es otra cosa que A0 menos A1 al cuadrado más P0 menos P1 al cuadrado, la raíz cuadrada, ¿sí? Fíjense que esto es un escalar. Entonces, de esta manera, uno ensambla el mismo problema de interpolación, ¿verdad? Pero ahora utilizando múltiples entradas. Y la única diferencia que tenemos que hacer es que ahora estas funciones que usamos como kernel o funciones deslizantes, la entrada es un vector, la salida sigue siendo un escalar de la función, ¿sí? Simplemente entonces la función, el kernel, lo que utiliza es, o lo que hace es transformar la norma L2 de nuestro vector de entrada. Nuestro vector de entrada. Ok. Y después también habíamos dicho, ¿verdad? Que yo podía también escalar este problema para múltiples salidas, ¿sí? Entonces, si yo tuviese aquí otra salida más, acá otra columna con datos, simplemente lo que yo haría sería, por ejemplo, quitar esa columna de Z y colocar la siguiente columna. Y pudiera tener entonces una función de interpolación para una de las salidas y otra función de interpolación para otra de las salidas. Y si yo tengo 10 salidas, voy a tener 10 funciones de interpolación, una función de interpolación para cada salida, ¿sí? Como si fuesen independientes. Entonces yo lo puedo hacer, lo puedo entender de esa manera, ¿sí? Eso se puede complejizar, pero digamos esa es la lógica que hay detrás. Ok, entonces aquí, ¿me siguen hasta acá? Pues es más o menos me siguen la idea o no. Porque esto es importante aquí. Sí, sí se entiende. Perfecto, ok. Entonces ahora, ¿verdad? Lo que vamos a la clase de hoy, una vez que yo creo que los convencí de que esto es poderoso, ¿verdad? Antes que se desanimen, llegan la tarea y se den cuenta que no da del todo bien, pero créanme que es poderoso. Vamos a hablar de cómo se puede utilizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las perspectivas de uso de estos métodos que acabamos de hablar en la vida profesional, ¿verdad? No tanto a nivel de investigación. A nivel de investigación esto está bien, digamos, explorado, pero recién ahora es que las capacidades computacionales se están abriendo a un público más general, ¿sí? Cuando hablo de un público general me refiero a pasar de investigación a algo ya directamente aplicado a nivel profesional. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿O cuál es mi visión? Y aquí yo no quiero hablar con la verdad, yo estoy hablando a través de mi perspectiva, ¿sí? O sea, hacia dónde creo yo que va a ir, que creo yo que vale la pena implementar a nivel profesional. Más o menos esa es la lógica. Entonces, voy a tratar de argumentar la historia de esto. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que existen una serie, hay muchos más, pero digamos que esto es tal vez donde ustedes van a trabajar mayoritariamente a nivel profesional. Existen una serie de software de alta fidelidad que me permiten a mí modelar escenarios, estructuras, bajo condiciones específicas, ¿sí? Básicamente es una especie de foto. Yo digo, quiero una estructura con tales características, tales fuerzas, tales no linealidades, ya, ustedes echan eso a andar y esto le va a dar a ustedes un resultado, ¿no? Un resultado que es de esfuerzos, deformaciones, tensiones, en fin, ¿no? Lo que ustedes quieran observar. Y estos softwares se especializan en distintos tipos de problemas, ¿sí? Tienen, por ejemplo, acá un ETAPS, dicen ETAPS, ustedes le dicen ETAPS, no sé, como se le diga,
ETABS se le conoce como mayoritariamente, que está principalmente orientado a edificaciones, ¿sí? Ingeniería civil, edificaciones. SAP 2000 está orientado más a estructuras en general, no solamente edificaciones, también pudiera ser edificaciones, puentes, pero también digamos que va de la mano con a lo que hace ETAPS. Sin embargo, ETAPS o ETAPS está más orientado a edificios, SAP más como a estructuración, a estructuras. Después tenemos un software que se llama ANSYS, que es un software que te permite mezclar modelos, eh, principalmente está hecho más que para estructuras, para piezas como tal, y te permite a ti incorporar interacción, por ejemplo, mecánica de fluidos con mecánica de sólidos. Entonces yo pudiera tener un estanque de almacenamiento de líquido y yo pudiera ver cómo interactúan las fuerzas del líquido de presión con las del estanque, en fin, ¿no? Yo puedo hacer estudios un poco más detallados y específicos de piezas en particular o de escenarios en particular, ¿no? Como que cada uno de estos software tiene como un nicho distinto, ¿no? No son competencia directa, pueden ser competencia directa en ciertos ámbitos, pero digamos cada uno tiene un aspecto que lo hace muy particular y ideal para cierto tipo de problemas, ¿no? A pesar de que todos puedan a lo mejor resolver problemas muy similares, pero cada uno tiene como un nicho específico, ¿no? Entonces, aparte, lo que estoy diciendo es que los arropan una serie de problemas comunes, pero cada uno se diferencia en problemas particulares. Y después tenemos acá, bueno, el SolidWorks es muy parecido a ANSYS, es como una competencia más directa de ANSYS. Sin embargo, SolidWorks está hecho como con una interfaz mucho más amigable para el usuario. En cambio, ANSYS está pensado como para un usuario un poco más avanzado, que sepa más del método numérico que hay detrás. Entonces, ANSYS es un poco más transparente, más difícil de usar a lo mejor, necesitas más conocimiento técnico. SolidWorks es un poco, digamos, más opaco para el usuario. Para el usuario, digamos, yo no veo nada lo que estoy manipulando, vamos, yo te creo que eso está bien. Tienen también aplicaciones distintas, dependiendo de para qué lo quiero usar, ¿no? Si quiero hacer investigación y tener mucho control del modelamiento, probablemente ANSYS sea la solución. Si yo lo que quiero son resultados rápidos, pero yo conozco la teoría y sé más o menos qué es lo que hay por detrás, pero no tengo libertad de manipular muchas cosas, a lo mejor SolidWorks es la solución, ¿no? Es más intuitivo, pero bueno, no tengo tanto control sobre la simulación. Y después tenemos un par de softwares que se utilizan están más orientados a la parte de geotecnia, de estabilidad de suelo, estabilidad de taludes, mecánica de suelos en general. Y después, bueno, hay otra cantidad de software, ¿no? Lo que yo les quiero, digamos, transmitir es que estos softwares son de uso común, amplio, a nivel profesional, ¿sí? Y las modelaciones, los diseños, usualmente se respaldan, se validan, se hacen en estos softwares de alta fidelidad. Y estos softwares de alta fidelidad se ven como estas imágenes que yo les coloqué allí, que son imágenes que son sacadas de esos softwares como tal, no son imágenes mías, me las saqué de internet. Y podemos ver entonces un poco aquí de lo que se puede hacer, por ejemplo, con un marco de acero, ¿verdad? Donde tenemos una diagonal que llega entonces a una barra allí inclinada y que, bueno, al ser sometido esa estructura probablemente a una fuerza lateral, entonces esa diagonal hace una deformación significativa sobre ese elemento que tenemos allí, ¿no? Entonces eso es un tipo de análisis. Aquí tenemos, por ejemplo, un análisis en 2D de una sección de un túnel, donde tenemos todo lo que es azul es suelo, ¿sí? Puede ser suelo, arena, roca, lo que sea. En general es un túnel y lo que nos interesa ver son los esfuerzos o las tensiones que hay en ese suelo, ¿no? Que serían los colores, ¿no? Mientras más rojo es el color, pues significa que las tensiones, las deformaciones son más importantes, ¿no? En esa parte del suelo. Y eso me puede permitir a mí
incorporar en el diseño decisiones sobre qué espesor de pared tengo que colocar en el túnel, qué resistencia, qué forma, ¿no? En particular. Y después tenemos acá una estructuración más tipo enrejado, con unas plataformas donde yo también puedo evaluar ese tipo de estructuración, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que se utiliza hoy en la práctica. Ahora, ¿cómo conectamos esto, este software de alta fidelidad, cómo se conecta con lo que nosotros venimos haciendo? Entonces, lo primero que yo les tengo que decir es que correr una simulación de esta naturaleza no es rápida, ¿sí? Eh, y aquí el concepto rápido va a depender, ¿verdad? Es relativo. Va a depender de la cantidad de tiempo que ustedes están o tienen disponible para tener un resultado, ¿sí? Porque al final la simulación va a depender de la cantidad de detalles que yo quiera en la simulación. Si yo quiero mucho detalle, pues esa simulación va a tomar mucho tiempo. Si yo quiero detalles no tan, digamos, específicos o tan, a un nivel tan pequeño, yo puedo, digamos, omitir ciertos detallamientos y acelerar el proceso de cálculo, ¿no? Lo que, eh, lo que terminamos teniendo es que si yo quiero hacer 2 o 3 simulaciones, ¿verdad? Con 2 o 3 casos de cargas distintas, por ejemplo, o 2 o 3 geometrías diferentes, es probable que yo no tenga mucho inconveniente, ¿sí? Voy a poder hacerlo. El problema está en cuando yo quiero hacer un proceso iterativo. Yo, por ejemplo, quisiera diseñar la estructura más ligera, ¿verdad? Y en vez de responder una pregunta de tener una estructura que resista, yo puedo plantearme otra pregunta que sea, yo quiero la estructura más liviana que resista cierta cantidad de fuerza, ¿verdad? Y esa pregunta es muy difícil de responder con un software de alta fidelidad. Y es difícil porque eso amerita que yo empiece a iterar, ¿verdad? Con las propiedades y características de esa estructura, por ejemplo, los largos, las inercias, las densidades de esa estructura, y yo voy a tener que hacer no 1, 2, 3 corridas o simulaciones, sino que voy a tener que hacer a lo mejor 200, 300, 1000, 2000 simulaciones. Y si una simulación se tarda 5 minutos, ¿verdad? Que para una simulación 5 minutos, yo puedo sentarme a tomarme un café en 5 minutos y no tengo ningún problema, pero si ya yo requiero 2000, 3000 iteraciones, estamos hablando de un número o una cantidad de tiempo que es probable que yo no tenga disponible. Que yo no tenga disponible ni siquiera para esperar y tampoco voy a tener disponible una computadora, ¿verdad? Destinada durante una semana exclusivamente a resolver un solo problema, ¿sí? Entonces, aquí es donde aparece como importante el tema de la interpolación. Entonces, como este tema ya se ha detectado, estos softwares de alta fidelidad, ¿verdad? Que simulan esta física a nivel detallado, empezaron a hacer comunicación, ¿verdad? O abrir puertas para comunicarse con Python, con MATLAB y algunos con R, pero principalmente con MATLAB y con Python casi todos tienen comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo desde MATLAB o desde Python o desde R, para ser justos, ¿verdad? Yo puedo ahora mandar a correr una simulación, ¿sí? Sin tener que entrar a echarle mucha mano a este software computacional de alta fidelidad. Entonces, ¿cómo se usa esto o cómo se puede utilizar? Bueno, yo agarro, ¿verdad? Hago un dibujo en 3D, como un dibujo, hay software, estos mismos software tienen un módulo para hacer dibujo, para hacer CAD, lo que llaman CAD, CAD. Yo hago mi dibujo con mi software de alta fidelidad, le asigno las propiedades al software, unas propiedades nominales a través de este software de alta fidelidad. Entonces yo dibujo y hago una especie de corrida de prueba. Y una vez que yo veo que todo está en orden y que los resultados son consistentes y son coherentes, y yo estoy a gusto con esa simulación, entonces yo empiezo ahora a manipular, ¿verdad? Paramétricamente escenarios a través de Python o MATLAB. ¿Eso qué quiere decir?
que una vez que yo tengo una simulación base, yo ahora a través de Python y de MATLAB me puedo plantear repetir la simulación con parámetros distintos. Entonces yo a través de Python o MATLAB, como si fuese una función más interna de Python o MATLAB, yo pudiera decir, bueno, ahora la fuerza que vas a aplicar, esta fuerza que está aquí aplicada, que no sea 10 toneladas, sino sean 20. Y que no sean 20, sino 25, o 35, 45. ¿Sí? Entonces yo puedo con Python o MATLAB, ¿verdad? Mandar a ejecutar esas simulaciones. Pero las simulaciones, al final las realiza el software de alta fidelidad. ¿Sí? Entonces, esto es lo interesante. Entonces, lo interesante es que se abrieron esas ventanas de softwares de alta fidelidad para ser manipulados externamente, ¿sí? Y no tener que ir a mano, ¿verdad? Entrar al software de alta fidelidad, ir a un montón de menús y de ventanas a cambiar la fuerza manualmente, sino que yo eso lo puedo ahora controlar desde afuera, ¿sí? Entonces yo lo que sí tengo que hacer es entrar una primera vez, establecer una simulación base y a partir de esa simulación base yo puedo entonces cambiar esos parámetros para poder tener escenarios distintos, ¿sí? Y como yo estoy entonces, como yo estoy eh, utilizando MATLAB o Python o R para mandar a hacer las simulaciones, yo también puedo recuperar los resultados de la simulación en Python, MATLAB o R, ¿no? Entonces, esta comunicación es bidireccional. Yo puedo mandar a simular y yo puedo rescatar los resultados de la simulación, ¿sí? Y visualizarlos en MATLAB, Python o R. De esa forma, ¿verdad? Es relativamente fácil crearse tablas de esta naturaleza. Por ejemplo, yo pudiera entrar a, no sé, a ANSYS, hacer un dibujo de una estructura, asignarle ciertas propiedades y después decir, ¿sabes qué? Yo quiero ahora, ¿verdad? Yo quiero ahora ver cuánto es esa deformación, ¿sí? Cuánto es esa deformación basándome en la inercia que yo tengo en ese elemento de sección allí transversal, ¿sí? Y yo digo, bueno, perfecto, yo quiero hacer eso. Entonces, una vez que yo hice mi dibujo y realicé mi corrida base desde directamente en ANSYS, yo ahora digo, bueno, ahora yo voy desde MATLAB, yo voy a crearme una tabla con diferentes inercias que a mí me interesan y voy a ver cuáles son las deflexiones que yo obtengo. Entonces yo me construyo esta tabla, ¿verdad? Con las inercias que yo quiero probar y desde MATLAB o desde Python yo le digo, mira, ANSYS, córreme estos escenarios. ANSYS lo corre, cuando ANSYS termina de correr sus escenarios, le devuelve a Python o a MATLAB, mira, estos son los resultados que encontré de esa deformación específica que tú quieres. Entonces yo me puedo construir tablas, ¿verdad? Derechamente desde Python o MATLAB, integrándolos con ANSYS, ETABS, SAP, FLAC, Plaxis, SolidWorks, etc. ¿Sí? Ok, hasta ahí, eso hoy yo me atrevería a decir que se hace, no sé, en la mitad, así por decir algún número, si me tengo que jugar, yo diría que la mitad de las empresas calculistas saben hacer esto, saben conectar su software de alta fidelidad desde Python o MATLAB, ¿sí? Entonces estamos hablando de que esto no es raro todavía en la industria. Esto, digamos, tiende a ser una práctica común. No todos lo han adoptado, pero yo me atrevería a decir que una gran cantidad de empresas saben cómo manipular estos software de alta fidelidad desde Python o MATLAB. ¿Dónde viene la magia? La magia viene acá, en que yo ahora, ¿verdad? Puedo construirme estas tablas de lo que yo quiera, ¿sí? De lo que yo quiera. Aquí yo les coloqué un ejemplo basándome en ese mismo ejemplo que yo les coloco acá, ¿verdad? Este que está acá. Yo pudiera, por ejemplo, hacerme una lista de la fuerza externa que yo estoy colocando, de la inercia de mi elemento de interés, del largo del elemento, porque también pudiera cambiar el largo, y yo quiero entonces encontrar como consecuencia de
esa fuerza, de esa inercia y de ese largo, yo quiero encontrar cuál es la deflexión que hay y el peso completo de mi estructura, ¿sí? Entonces yo voy a definir, ¿verdad? Estos parámetros como entradas, eso lo define el usuario, lo defino yo como ingeniero, y yo me defino entonces como salida lo que quiero estudiar. Quiero estudiar la deflexión y quiero estudiar cuál es el peso, ¿sí? Típicamente, la entrada y salida se definen como, bueno, están definidas principalmente por principios de acción-reacción o causa-efecto, básicamente. ¿Sí? Es decir, las entradas tienen que ser las causas y típicamente las salidas los efectos. ¿Sí? Entonces, si yo coloco una fuerza, bueno, yo espero que esto tenga una deflexión, y si esto yo le coloco una geometría específica, yo esperaría que eso tiene un peso asociado, ¿no? No, el principio de causalidad no viene al revés, ¿no? No viene con que este es el peso y significa que ese peso generó cierta inercia y cierto largo, ¿no? O sea, eso no ocurre de esa manera. Tampoco ocurre una deflexión sin causas de fuerzas externas, ¿no? Entonces, lo que yo considero como entrada-salida usualmente, en casi todos los casos, responde a un principio de causa-efecto. Ok, entonces yo lo que me planteo, ¿verdad? Como pregunta, es, bueno, yo quiero como diseñador seleccionar las inercias y los largos para garantizar que yo tenga la mínima deflexión posible, pero también quisiera tener el mínimo peso posible. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, para poder hacer eso y responder a esa, digamos, a esta pregunta, yo puedo entonces generarme una tabla, ¿verdad? Donde yo digo, bueno, déjame estudiar estas fuerzas, déjame estudiar estas inercias con estos largos, y a través de la deflexión y los pesos que yo obtenga, todo esto manipulado desde MATLAB y desde Python y calculados en el software de alta fidelidad, ¿verdad? Ahora yo me puedo generar esta tabla con pocos casos pudieran ser unos 20, 30, lo que yo pueda tener acceso, ¿verdad? Eso depende problema a problema. Y lo que voy a hacer es generarme una función de interpolación que tenga estas entradas y que tenga estas salidas, ¿sí? Entonces yo me genero una función de interpolación que me permite a mí ahora tener una función que yo pueda evaluar cualquier fuerza que a mí se me antoje, cualquier inercia y cualquier largo, y que me diga a mí la deflexión respectiva y el peso respectivo, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo básicamente es como convertir esta tabla ahora en una función que yo puedo utilizar. Y vamos a ver cómo la podemos utilizar, ¿sí? Y aquí nuevamente lo importante es tener presente esto que está acá abajo, ¿no? Es tener presente que el costo computacional elevado se encuentra exclusivamente centrado en la generación de la tabla, no en la resolución del problema de interpolación. Resolver el problema de interpolación computacionalmente es la nada comparado al tiempo que tardo yo en generar los datos de la tabla. Y esto es un problema de interpolación y no de regresión, como el de mínimos cuadrados, porque yo quiero, ¿verdad? Como usuario, que si yo evalúo exactamente en mi función de interpolación, yo evalúo exactamente este parámetro de entrada, yo voy a tener como resultado exactamente esa deflexión y ese peso, ¿sí? Eso es porque yo quiero respetar el resultado de mi modelo de alta fidelidad. Ok. Entonces, una vez que yo tengo, ¿verdad? Mi función, pues ya vamos a ver qué hago con esa función, ¿verdad? Una vez que yo tengo esa función, yo la puedo utilizar para varias cosas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en unas 2 láminas más. Entonces, esta función aquí, digamos, esta hoja es solo de léxico, ¿no? Como de definición, de que ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Una vez que yo tengo esa función de interpolación, ¿sí?
que me define a mí o que me dice a mí cuál es la deflexión, y el peso, dado una fuerza externa, una inercia y una geometría, yo la puedo utilizar principalmente para dos cosas. Yo la puedo utilizar para optimizar diseños, que sería responder la pregunta de cuál es la estructura, cuál es la geometría y la inercia que tiene que tener la estructura para garantizar las menores deflexiones y el menor peso, por ejemplo, es un problema de optimización. O yo la pudiera utilizar para responder un problema de probabilidad de falla. Yo pudiera decir, bueno, yo tengo incerteza sobre la fuerza que va a venir, pero yo sé que la fuerza que va a venir está en un rango entre tal valor y tal valor. Yo lo que hago entonces es un análisis probabilístico, ¿verdad? De diferentes cantidades de escenarios. Yo me planteo 1000, 2000 escenarios de fuerzas distintas y basándome en la respuesta que me dé ese polinomio de esos 1000, 2000 escenarios, ¿verdad? Es decir, yo puedo evaluar el polinomio, no, yo puedo evaluar la función de interpolación en esos 2000 escenarios de fuerza y hacer un estudio estadístico o probabilístico de cuál es la probabilidad de que la deflexión sea mayor a una deflexión esperada, o dada, mejor dicho, conocida. Entonces yo puedo hacer análisis de probabilidad de que mi estructura exceda un valor límite que yo me planteo. Y eso sería como una probabilidad de que la estructura falle o colapse o en fin, ¿no? Entonces, se utilizan, digamos, a nivel de investigación, se ha explorado muchísimo el uso de funciones de interpolación, ¿verdad? Para hacer optimizaciones y para hacer cálculos o estimaciones de probabilidad de falla. Para eso es que se utiliza, ¿sí? Y eso es importantísimo a nivel de ingeniería estructural, porque me permite a mí, o ingeniería civil en general, me permite a mí optimizar estructuras, eh, tranques de relave, edificios, puentes, lo que sea, pero también me permite a mí evaluar cuál es el riesgo asociado a esa estructura, ¿sí? Entonces, si yo tengo, ahora yo como excitación puedo tener un sismo, bueno, pero el sismo puede ser desde el más pequeño al más grande, bueno, ¿cuál es la probabilidad del daño o de falla que yo voy a tener en mi estructura debido a esa gran cantidad de sismos, por ejemplo? Entonces, eso digamos, es un poco la pregunta que podemos responder utilizando estas funciones de interpolación. Entonces, en este contexto de optimización y de cálculo de probabilidad de falla, las funciones de interpolación no se llaman funciones de interpolación. A esto se les llama, con un nombre un poquito más elegante, se les llama modelos sustitutos, ¿no? En inglés se le conocen como surrogate models. Y también se le conocen como metamodelos. Entonces, metamodelo, modelo sustituto y funciones de interpolación pudieran utilizarse más o menos iguales, ¿sí? A pesar de que, bueno, yo puedo tener otro tipo de funciones que también me funcionen como modelos sustitutos o modelos de interpolación, ¿sí? Pero la lógica es la misma. Tengo una tabla de datos y agarro una función y se la ajusto a esa tabla de datos. Entonces, de las funciones de interpolación más usadas para este propósito, optimizar y calcular probabilidad de fallas, están las funciones de base radial, ¿sí? Están unas funciones que se llaman Kriging, que es parecido, pero tiene una ligera diferencia con la formulación que nosotros vimos. Y después tenemos redes neurales regresivas, ¿sí? Y ahí no me voy a meter mucho, podemos hablar un poco más adelante de eso, pero digamos, no me voy a meter mucho ahí. Pero el principio de funcionamiento siempre es igual. Entonces, aquí hay nuevamente tres definiciones que son importantes. Los famosos puntos de soporte. Los puntos de soporte no es otra cosa que los datos de la tabla. Después tenemos el kernel, que básicamente es la función deslizante, ¿sí? O la función base. Y después tenemos los hiperparámetros, que en nuestro caso sería ese parámetro B que controla la forma de la función base. Entonces, cuando uno entra a hablar de optimización y probabilidad de falla, digamos en la modernidad, uno habla de metamodelos con puntos de soporte, funciones kernel y con hiperparámetros. Ese es el léxico que uno utiliza.
pero sepan que son, digamos, tienen su traducción en lo que hemos visto nosotros en clase. Entonces aquí esta es la lámina importante. ¿Cómo? Y que responde un poco a varias preguntas. Bueno, ¿cómo uso yo? ¿Cómo entreno esto? ¿Cómo hago yo el ajuste? ¿Cómo selecciono el kernel? ¿Cómo selecciono el valor del hiperparámetro? ¿Cómo lo hago? Entonces, esto había quedado un poco en el aire en la clase pasada y tiene que ver con el tema que yo llamaba validación cruzada o que se le conoce como validación cruzada. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno parte de la tabla, ¿sí? De la tabla de datos. Uno asume o impone una función deslizante, que sería un kernel, yo lo impongo, ¿verdad? Esto es lo que ustedes están haciendo en la tarea. Ustedes imponen un valor de b, que es lo que ustedes están haciendo en la tarea, ¿sí? Ustedes dicen, este es el b que yo voy a utilizar. Y entonces, ustedes deberían hacer, eso no es lo que van a hacer en la tarea, pero lo que se debería hacer es hacer una validación cruzada. ¿Qué es la validación cruzada? La validación cruzada es, ¿verdad? Tomar todos los puntos de la tabla, aplicar nuestra kernel con nuestro hiperparámetro b, ¿verdad? Encontrar entonces cuál es la, la, la función interpolante y nos damos cuenta que esa función interpolante sería esa función verde que tenemos allí, que pasa por los puntos. ¿Sí? Pasa por los puntos, es interpolante. Entonces, ¿de qué se trata la validación cruzada? La validación cruzada se trata ahora de sacar de mi tabla de datos el primer punto. Eso quiere decir que en nuestra formulación lo que uno hace es elimina la primera fila, la primera columna, en verdad la primera columna, la primera fila, eliminas este valor y eliminas este valor. Y uno hace entonces con los valores restantes, uno estima cuál es el valor de nuestra función en justamente el valor que yo retiré. Visualmente es lo siguiente. Lo que hice fue retirar el primer punto, ¿verdad? Utilizando el mismo kernel y el mismo valor de b, retiré el primer punto de acá, ¿verdad? Y estimé cuál es entonces la función interpolante que yo obtengo. Entonces, la función interpolante que yo obtengo es esa función azul que pasa por todos los puntos menos por el que yo quité. Y lo que hago es entonces evaluar cuánto vale ese error. Es decir, cuánto vale la discrepancia entre la línea azul evaluada en el primer punto y el valor que efectivamente tiene ese primer punto. Y eso va a ser el primer error que yo obtengo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahora pasamos. Aquí voy a sufrir un poquito con esta línea roja que tiré. Es más, voy a hacer así, perdón. Ok. Ahora lo que hacemos es extraer el segundo punto de la tabla, ¿verdad? Eso quiere decir que elimino este punto, elimino la segunda columna, la segunda fila y el segundo valor, y con los restantes yo estimo cuánto vale la salida para ese segundo punto de la tabla y computo ese error, ¿sí? Y así sucesivamente lo hago con todos los valores de la tabla. Y eso es lo que se llama validación cruzada dejando un punto fuera. En inglés se llama cross validation, leave one out, ¿no? Ese es el nombre que recibe el método completo. Sería validación cruzada dejando uno fuera, literal. Entonces, ¿qué termino yo en la validación cruzada? Bueno, yo voy a terminar con tantos errores como datos tengo yo en la tabla. Tengo un error por dato. Quito un valor de la tabla, hago la interpolación, veo el error, quito otro punto, veo el error, quito otro punto, veo el error, y así sucesivamente. Termino con n errores. Esos n errores yo los puedo promediar. Y ese promedio yo lo puedo observar y decidir si ese error promedio es grande o es pequeño para mi problema. Entonces yo decido, mira, no, es grande. Es grande y
y no estoy a gusto con ese error. Entonces yo lo que puedo hacer es seleccionar otro valor de hiperparámetro, cambiar el valor de B, volver a hacer la validación cruzada, ¿sí? Volver a hacer la validación cruzada, volver a ver cuál es el error promedio, a ver si disminuyó o aumentó. Y de esa forma yo puedo resolver un problema de optimización o de minimización al final para seleccionar un B, ¿verdad? Que disminuya en todo lo posible ese error medio que yo estoy obteniendo de la validación cruzada. Esto computacionalmente no es barato, digamos, porque yo tengo que suponer un B, realizar la validación cruzada, dejando cada uno de los puntos afuera, hacer el error, volver a suponer otro B, volver a hacer la validación cruzada, volver a hacer el error y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando yo llego entonces a algo que a mí digamos, me gusta, me conviene, digo, esto me satisface, ¿verdad? Digo, esto estoy a gusto con este error, yo puedo entonces probar con un kernel que sea distinto y selecciono otro kernel y vuelvo a repetir el proceso, ¿sí? Vuelvo a repetir el proceso y comparo el mejor error del kernel 1 contra el mejor error del kernel 2. Y así yo puedo ir haciendo una especie de competencias de kernels para seleccionar el kernel que a mí me dé mejores resultados. Pero siempre va a estar sujeto al error que yo tenga acá y si ese error es o no es relevante para mi problema. Aquí no se trata de seleccionar el mejor kernel. Se trata de seleccionar un kernel y un B que para mi problema me da un error que yo puedo aceptar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Y es lo que ustedes tienen, digamos, ese ha sido el mensaje que yo siempre he tratado de enviar, y es que aquí la ingeniería se trata de decisiones, ¿sí? Y dice, bueno, ok, yo puedo vivir con este error, ¿sí? Entonces es una decisión. Pero fíjense que hay algo interesante. Cuando yo hago la validación cruzada, ¿verdad? Yo tengo un error para cada punto que voy dejando fuera. Yo también pudiera saber cuál es el punto que me genera el mayor error. ¿Sí? Como yo termino este error y este error, yo pudiera saber al final, ¿verdad? De mi validación cruzada, yo pudiera saber cuál es el punto que tiene el error más grande. Y eso significa que ese punto, ¿verdad? O que ese punto tiene muchísima influencia en la función que yo estoy ajustando. ¿Por qué? Porque si el error fuese muy pequeño, o sea, si el error que yo encuentro aquí, por ejemplo, ¿verdad? Es mínimo, es casi cero, significa que la función que estoy interpolando pasa por el punto que yo estoy dejando fuera. Eso quiere decir que si ese punto está o no está, a la función interpolante le da igual. Entonces, ese punto no tiene relevancia en la interpolación. En cambio, si el error es muy grande, ¿verdad? Si el error es muy grande, significa que ese punto tiene mucha relevancia. Y lo que yo pudiera hacer para quitarle relevancia sería agregar un punto en mi tabla de datos, agregar un nuevo punto cercano al punto que tiene ese error más grande. Y eso también se hace. Y eso es lo que se le conoce como un entrenamiento adaptativo. ¿Sí? Es, digamos, seleccionar inteligentemente la tabla de datos. Entonces yo puedo ir construyendo mi tabla de datos a medida que yo voy haciendo este análisis. ¿Sí? Y lo pueden ver ustedes como pasos, digamos, independientes, es decir, primero construyo mi tabla y después hago todo el tema de la interpolación, o yo puedo ir haciéndolo más o menos de manera simultánea. ¿Sí? Construyo un set pequeño de datos, hago mi interpolación y basándome en la interpolación y la validación cruzada, yo puedo ir decidiendo cuál van a ser los nuevos valores que yo voy a evaluar en mi modelo de alta fidelidad. Yo puedo ir haciendo esto de manera adaptativa. Todo esto se hace, aquí no hay, digamos, a nivel de investigación no hay nada nuevo, ¿no? Esto son cosas que se conocen. ¿Sí? Y ahora, por último para no aburrirlos más.
¿cómo visualizo esto en un problema de optimización? Entonces, una vez que yo tengo mi tabla, una vez que yo ya tengo mi función de interpolación y yo sé que mi función de interpolación tiene errores pequeños, yo ahora lo que tengo para el problema anterior, yo tengo entonces deflexión y peso como salidas, ¿verdad? Y yo tengo inercias, largos y fuerzas externas como entradas. Eso significa que yo al final, cuando hago mi función de interpolación, puedo tener una función de interpolación cuya entrada es inercia, ¿sí? Inercia, largo y fuerza, y que la salida es la deflexión, y después puedo tener otra función cuya entrada es inercia, largo y fuerza, y mi salida es peso. Entonces yo puedo ahora preguntarme tres cosas. Yo digo, bueno, yo quisiera saber cuál es la combinación de inercia, largos y fuerzas que hacen que yo obtenga la mínima deflexión. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2 es, ¿cuál es la combinación de inercias, largos y fuerzas que minimizan el peso? Y la pregunta 3 es, ¿cuál es la combinación que minimiza deflexión y peso de manera simultánea? ¿Sí? Tres preguntas posibles. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, yo lo que hago ahora es resolver un problema de optimización, ¿sí? Y ese problema de optimización lo que trata de hacer es, digamos, la traducción en palabras de esta primera ecuación que está acá, es la siguiente, ¿sí? Yo quiero saber cuál es la inercia, largo y fuerza, ¿verdad? Que minimizan, ¿verdad? Esta función que está acá. Entonces, en otras palabras, yo quiero saber cuál es el argumento que minimiza esta función, entendiendo que el argumento es lo que está aquí dentro de la función. Entonces, formalmente a nivel matemático, el problema se expresa de esta manera. Es el argumento del mínimo de la función de deflexión. Y hay algoritmos para resolver estos problemas de optimización. ¿Sí? Hay un curso que ustedes toman de optimización. Eso lo pueden ver allí. Si yo cambio la función, entonces voy a obtener cuál es el argumento, cuáles son este trío de datos, ¿verdad? Esta triada de datos que minimizan el peso. ¿Sí? Y lo que yo voy a terminar obteniendo es que no necesariamente el set de inercia, largo y fuerza que minimiza la deflexión, no necesariamente también ese mismo set de datos es el que minimiza el peso. Más bien pareciera ser todo lo contrario. ¿Sí? Si yo tengo una estructura muy ligera y muy flexible, yo voy a tener muy poco peso, pero mucha deflexión. Entonces, pareciera que estos dos, digamos, objetivos que yo quiero disminuir compiten entre ellos. ¿Sí? Eso quiere decir que una estructura muy pesada va a tener muy poca deflexión y una estructura muy ligera va a tener muchísima deflexión. Entonces, yo entro acá en un conflicto y esto es lo que los ingenieros, ingenieras en general, manejamos todos los días. En un conflicto en el cual yo quiero generar o minimizar dos salidas, pero esas dos salidas no las puedo minimizar de manera simultánea. O minimizo una, o minimizo la otra, o trato de minimizar un poquito las dos. ¿Sí? Entonces, yo me veo obligado, en muchos casos, de realizar una minimización, ¿verdad?, de esos dos objetivos de flexión y peso de manera simultánea. Entonces, yo pudiera derechamente, ¿verdad?, colocar acá deflexión y peso, sumarlos y decir, yo quiero minimizar la suma de las dos cosas. Pero yo también las puedo ponderar. Y yo puedo decir, bueno, yo quiero que en verdad la deflexión sea más relevante que el peso. Y yo entonces coloco acá un ponderador, que es ese valor alfa. Es un valor irreal. Es un valor donde yo le digo, yo quiero que pese más o yo quiero que tenga más relevancia la deflexión que el, que el peso. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? Si el alfa es igual a 0, ¿sí? Si el alfa es igual a 0, todo este término se elimina y yo termino minimizando solamente el peso.
Y por el contrario, si el alfa es 1, ¿verdad? Si el alfa es igual a 1, ¿verdad? Todo esto se me va a 0 y yo termino minimizando solamente la deflexión. Entonces yo pudiera ahora, ¿verdad?, resolver este problema para diferentes alfas, ¿verdad? Yo pudiera decir, bueno, ahora yo voy de alfa desde 0 hasta 1. Selecciono un alfa, resuelvo la optimización. Selecciono otro alfa, resuelvo la optimización. Y es posible que yo llegue, entonces, a una curva de esta naturaleza, donde yo tengo aquí la mínima deflexión que yo encontré y el mínimo peso que yo encontré. De tal forma de que si yo estoy en los extremos, ¿verdad? Estoy parado acá en el mínimo peso, y si yo estoy con un alfa igual a 1, yo estoy parado acá en la mínima deflexión. Y si yo pongo ahora un alfa entre 0 y 1, pues yo voy a caer en una curva o en algún lugar de esa curva que está allí. Y esa curva, ¿verdad?, es lo que se le conoce en un problema de optimización, solamente para que ustedes lo sepan, ¿sí? Esto se le conoce como un frente de Pareto, ¿sí? Un Pareto front. Y lo que me permite a mí es, una vez que yo identifico ese frente, o sea, esa curva, que son puntos óptimos, yo como ingeniero necesito ahora decidir, bueno, cuál va a ser la configuración que yo voy a utilizar, entendiendo que este punto que minimiza el peso, ¿verdad?, tiene un set de L, de I, L y F, inercias, largos y fuerzas, distintos a estos inercias, largos y fuerzas que obtengo en el otro extremo. Entonces yo digo, bueno, o minimizo solamente el peso, o minimizo solamente la deflexión, o yo selecciono algo por aquí entre medio que me minimiza más o menos las dos cosas simultáneamente, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar estos problemas de interpolación para poder resolver estos problemas de optimización. Fíjense que resolver este problema de optimización sin la generación, o digamos, utilizando directamente el modelo de alta fidelidad, es imposible. Es imposible, requiere demasiadas evaluaciones de esta función, ¿verdad?, como para que eso sea factible. Entonces, lo que uno hace es acelerar el proceso de optimización a través de estos conceptos de, de interpolación o de modelos sustitutos. Entonces, esto es, digamos, a mi juicio, hacia donde se dirige la práctica profesional, ¿sí? Entendiendo que la práctica profesional hoy en día, ¿verdad?, está ubicada aquí. Está ubicada acá. Yo puedo tener una tabla de datos en MATLAB o en Python de un software de alta fidelidad. De ahí a generar una función de interpolación y meter eso en un algoritmo de optimización es prácticamente inmediato, ¿no? Entendiendo que los problemas de optimización vienen preprogramados ya en MATLAB y Python, y entendiendo que estas funciones de interpolación también vienen preprogramadas en MATLAB y Python. No tienen que ustedes ponerse a hacer lo que están haciendo en la tarea. Y nuevamente, la tarea es relevante e importante porque justamente les permite a ustedes entender la importancia de este valor B, les permite a ustedes entender la importancia de la selección del kernel, ¿sí? Porque si ustedes no entienden eso, después cuando ustedes utilicen las funciones que vienen ya preprogramadas de interpolación, que vienen preprogramadas en MATLAB o en Python, no van a tener ni idea de lo que están haciendo. Entonces, esto es mi visión de hacia dónde creo yo que va el asunto, ¿verdad?, profesional, y es por eso que yo le he dedicado tanto o tantas clases a esta parte de ajustes, regresiones e interpolación, ¿no? Entonces, eso, voy a cerrar aquí para no extenderme mucho más, que me pasé de la hora. Entonces, dejo de grabar.